Aquí tenemos a un héroe. Kevin Shipp es un héroe. Creo que con el coraje que Kevin está mostrando, está ayudando a que otros se animen a seguir su ejemplo. Es sumamente importante que todos nosotros ayudemos manifestando nuestro apoyo a Kevin y a otros como él. Nos toca a nosotros apoyar a académicos, a otros integrantes de agencias gubernamentales y a aquellos en el ejército que saben que esto está sucediendo. Está en nosotros proporcionarles esta cobertura para que esta gente pueda salir de las sombras. Y si salimos de aquí y continuamos nuestras vidas sin ayudar con esto, es porque no estamos entendiendo la situación. Nos toca a nosotros proveer de cobertura a estas personas para que se animen a hablar sin miedo a represalias y así poder cambiar esta ecuación. Y este es un hombre por el que tengo un enorme respeto y el que está ayudando a que esto suceda. Thank you, Dane. Siempre me refiero a mí mismo como un funcionario de la CIA en proceso de recuperación. Y estos programas no son de 12 pasos, sino más bien de 24. Y los primeros 12 son para aprender nuevamente a decir la verdad. Créanme que ser un informante de la agencia tiene algunos beneficios. Mi correo es abierto antes de que yo lo reciba, lo cual puede ser conveniente. Mi celular se enciende y apaga por su cuenta, normalmente cuando estoy hablando. Le pueden preguntar a mi esposa, cuando estoy en situaciones como esta, el teléfono se prende por sí solo. Guarda nuestras conversaciones y me lo envía a mi correo de voz. Otro beneficio es que si estoy manejando y me pierdo, siempre hay alguien siguiéndome, por lo que les puedo preguntar dónde estoy. Esta va a ser una conferencia seria. Sin lugar a dudas, es la ponencia más importante que he realizado hasta el momento. Y probablemente también sea la más riesgosa. Vengo del ombligo de la bestia, el mundo de secrecidad que opera detrás de lo que vemos como a nuestro gobierno electo. Me decidí a delatar esta situación porque vi cómo la CIA llevaba a cabo actividades inconstitucionales e ilegales, fuera de la Constitución, que para mí es lo más importante. Los vi quebrantar leyes internacionales en algunas de sus operaciones e involucrarse en algunas violaciones bastante serias a los derechos humanos. No sé ustedes, pero yo, como ciudadano de este país, no voté por ninguna de esas cosas. Así como tampoco nuestro gobierno electo votó por esas cosas. Pero las están haciendo. Les mostraré de qué estoy hablando. Tengo la esperanza de que la ponencia de esta noche haga una diferencia. Y espero que esta noche comience alguna revolución social y que nos opongamos a este sistema tiránico que se ha salido del marco de nuestra Constitución, que ha hecho cosas escandalosas y que debe ser reformado y tal vez desmantelado. Si puedo ayudar en eso, daré gracias a Dios. Voy a hablar del gobierno en las sombras. Se escucha mucho del estado profundo en las noticias y programas televisados. Y ahora hablar de esto no implica mucho riesgo, pues se ha tornado algo popular. Algunos de nosotros hablábamos de esto en el 2012, cuando no era popular y no era tan sencillo. Ahora todos hablan del estado profundo, pero no se está proporcionando el cuadro completo de la situación. Y esta gente está usando los términos estado profundo y gobierno en las sombras como si fueran una sola cosa. No lo son. Son dos entidades diferentes en un vasto esquema de billones de dólares, el cual está fuera de la Constitución y en total control de nuestro gobierno. Les mostraré cómo lo hacen. Tenemos muchas cosas para cubrir. Creo que hacia el final de esta ponencia, algunos van a estar sorprendidos y van a poder ver qué es lo que está sucediendo. Todos sabemos que este gobierno está funcionando secretivamente y haciendo cosas que no debería hacer. Ustedes lo han visto, lo saben. Toda persona con la que hablo sabe que hay algo que no está bien con nuestro gobierno. Quiero comenzar por decir algo muy importante.
Como país tenemos, o al menos teníamos, un gobierno constitucional. Nuestro gobierno basa su legitimidad en la Constitución y la Carta de Declaración de los Derechos de los Ciudadanos. Quiero recordarles que la Constitución no es tan solo una enunciación de palabrerío filosófico, una declaración ideológica, sino que la Constitución es la ley de los Estados Unidos. Es la ley suprema de este país. Está por encima de todo el resto del sistema judicial de los Estados Unidos. Por lo que si alguien, incluyendo al gobierno, viola la Constitución, comete un delito. Recordemos esto, si el gobierno viola la Constitución, comete un delito. Por lo que, si éste intenta hacer de que algunos de la población parezcan estar fuera de la ley, la realidad es la inversa. Estoy aquí porque en este país ya no tenemos un gobierno constitucional. Estamos ante un gobierno post-constitucional, ocupado por congresistas, los que son estadistas. El gobierno en las sombras y el Estado profundo no son la misma cosa. Escuchamos a algunos decir de que el Estado profundo ataca a Trump porque son remanentes de la administración Obama que están en la CIA y en otras organizaciones. Esto no es así. Les mostraré que el gobierno en las sombras no está compuesto por miembros de la administración de Obama. Es una organización con características de una matriz que ha existido en todas las administraciones desde JFK. El gobierno en las sombras es un sector secreto del gobierno. Está en la CIA, NSA, y les mostraré muchas otras agencias secretas de inteligencia, las cuales también son parte del gobierno en las sombras. Funciona bajo el poder de una secrecidad que escapa al control de la Constitución. Debajo de este gobierno en las sombras tenemos al Estado profundo. Este Estado profundo es una masiva matriz con un presupuesto de billones de dólares, la que incluye al complejo militar industrial. Este Estado profundo funciona dentro de la matriz en conjunto con el gobierno en las sombras. La mayor parte del tiempo, el gobierno en las sombras controla al Estado profundo bajo el poder de la secrecidad, acuerdos de secrecidad, privilegios de secrecidad de Estado y otros elementos. Están íntimamente conectados y controlan y manipulan a nuestro gobierno detrás de escena. Esta es una dramática afirmación, pero creo que para el final de la presentación creerán lo que les estoy diciendo. He presenciado esto personalmente. Hay muchas cosas de las que no puedo hablar y debo ser cuidadoso con cada palabra que digo. Estos últimos 15 años han estado esperando que cometa tan solo un error para detenerme y aún no lo he hecho. Veamos cómo se relacionan entre sí. El Estado profundo es movilizado por el dinero, el poder y la ambición. El gobierno en las sombras se maneja a través del miedo y de la intimidación. Este es el gobierno en las sombras, el gobierno inconstitucional. Les mostraré los componentes de este gobierno secreto, muchos de los cuales funcionan por fuera de la Constitución. El director de las agencias de inteligencia tiene en este momento 17 agencias a su cargo, las que diariamente procesan cerca de 100.000 elementos de información clasificada como secreta. Tenemos también al Departamento de Seguridad Nacional, DHS, también con agencias secretas a su cargo. Tenemos al Departamento de Estado. Hillary Clinton usó este sistema secreto para llevar armas a Benghazi por medio de Arabia Saudita y Qatar. Tenemos a la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa, la que estaba involucrada en el programa de torturas donde murieron personas. También intentaron reclutar a ciudadanos de este país para que informen sobre otros ciudadanos. Tenemos a la Agencia Nacional de Reconocimiento, NRC, la que controla al programa a cargo de los satélites, de los cuales hay muchos. Tenemos a la Agencia Geoespacial Nacional, una agencia secreta muy grande, la que trabaja junto a Google, con la que tiene un importante contrato y con la que han creado Google Earth. Google trabajó junto con la Agencia Geoespacial Nacional a través de InQtel de la CIA para crear Google Earth. No es tan solo Google el que nos está mirando. Lamentablemente, Silicon Valley está trabajando para el gobierno en las sombras. JSOC, Centro Conjunto de Operaciones Especiales. La mayoría no sabe de esta. Es el ejército secreto del presidente. El presidente de los Estados Unidos tiene su propio ejército secreto. Operadores especiales, los cuales son enviados bajo órdenes presidenciales a países extranjeros para involucrarse en asesinatos, crear golpes de Estado y otras actividades de las que no está enterado el pueblo de este país. Es una fuerza secreta. Luego tenemos al FBI llevando a cabo investigaciones sin autorización legal, aduciendo razones de seguridad nacional. Se presentan en tu negocio y le ordenan a tu encargado que les entregue toda tu información comercial. Y si éste habla de lo sucedido, lo meten preso, lo cual es una violación de la Cuarta Enmienda a la Constitución.
Me voy a concentrar esta noche en lo que considero los dos elementos de mayor importancia de lo que yo llamo el gobierno en las sombras. Primero está la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional. Estoy trabajando junto a William Binney, un integrante de la NSA que delató las actividades del programa de vigilancia de esta agencia. Un equipo SWAT interrumpió en su casa y al detenerlo le pusieron un arma en la cabeza. Ahora me voy a enfocar en lo que yo llamo el nodo central del gobierno en las sombras, una agencia inconstitucional en la que solía transcurrir mi vida cotidiana. Era un funcionario importante allí especializado en contraespionaje. Es esta, la CIA, es el nodo central del gobierno en las sombras. Funciona fuera de la Constitución y se maneja con un poder conferido por la secrecidad. Ni siquiera el Congreso sabe de todas sus actividades. ¿No hay alguna incompatibilidad con la Constitución aquí? Les mostraré cuán mala es esta situación. La CIA fue creada por el CFR, el Consejo para Relaciones Exteriores, el cual fue creado en 1921. Y cuando el CFR creó a la CIA, el CFR estaba directamente conectado con los principales medios de comunicación. Los dueños del Washington Post, los Graham, eran miembros del CFR. La CIA suministraba información de manera directa al Washington Post y los Graham publicaban las historias que la CIA le indicaba. ¿De quién es el Washington Post ahora? De Jeff Bezos, de Amazon. Acaba de firmar un contrato por $6 millones con la CIA, por lo que este circuito sigue en funcionamiento. Podría estar una hora hablando de los vínculos de los medios de comunicación con la CIA. Lamentablemente, no disponemos de tanto tiempo, pero entiendan que el CFR tuvo un papel protagónico en la creación de la CIA y estaban directamente conectados a los medios de comunicación, los cuales eran provistos de artículos por la CIA para influenciar la opinión pública de este país. Veamos cómo está constituido el Estado profundo. He ubicado al Estado profundo por debajo del gobierno en las sombras, el cual es este poder monolítico y por fuera de la Constitución. Gran parte del Estado profundo, el complejo militar industrial, se atiene a la Constitución, pero este controla a nuestros funcionarios electos y no a la inversa. Hay algunas diferencias, pero están conectados. Todos han escuchado del complejo militar industrial, pero probablemente no hayan escuchado que Eisenhower originalmente se refería a esto como el complejo militar industrial y del Congreso, pues el Estado profundo y el complejo militar están tan profundamente vinculados al Congreso que manipulan lo que hacen los congresistas y senadores y cómo estos votan. Y esta noche les demostraré esto. Por lo que el Congreso está igual de vinculado al complejo militar industrial que Lockheed Martin, General Dynamics y las demás corporaciones. ¿Quién es el principal representante de nuestro gobierno electo? El Congreso. Si se adueñan del Congreso, nuestra voz y voto no tiene relevancia. Y ese es el plan. Son dueños de las empresas contratistas de inteligencia y de las de defensa. Estamos hablando de miles de millones de dólares los que provienen de nuestros impuestos. El complejo militar industrial destina $4.800 millones al año para hacer lobby en el Congreso de los Estados Unidos. Pone dinero en las actividades electorales de los congresistas y esto tiene un enorme impacto en el Congreso. Hay lobistas foráneos. Puede decirse que Arabia Saudita y Israel poseen un sector del Congreso. Tienen tanta influencia en nuestro gobierno que tienen un impacto muy fuerte en las decisiones políticas en Washington. Tenemos a la Reserva Federal, el banco secreto que acaba de dar algunos billones de dólares a algunas desconocidas corporaciones del complejo militar industrial. No le informan a nadie, pues sus reuniones son secretas. ¿Con el dinero de quién hacen esto? Con el nuestro. La Reserva Federal es parte de esto. Tenemos a Wall Street, la que está tan vinculada al complejo militar y al gobierno en las sombras que la CIA fue creada por abogados de Wall Street. Wall Street está vinculada al gobierno en las sombras y al complejo militar industrial desde 1947. Son parte del Estado profundo. Tenemos a los bancos centrales, los cuales están conectados a la Reserva Federal, la que está conectada al FMI y al Banco Mundial, debido a que la meta declarada del Consejo de Relaciones Exteriores es la creación de un único gobierno para todo el planeta, y están yendo hacia una moneda digital por medio de los SDR. Wall Street está tan conectada con el Departamento del Tesoro que junto con todos los otros elementos del Estado profundo podrían ser descritos como un conglomerado de negocios. Dentro del Estado profundo, Wall Street y el gobierno son una y la misma cosa, moviendo billones y billones de dólares.
He puesto un signo de dólar detrás del título porque lo que mueve a este sistema es el dinero, y para tener ese dinero precisan de mantenernos en un estado de guerra permanente. ¿Alguien se ha percatado de esto? Secrecidad dentro de los Estados Unidos. Se supone que la CIA y sus contratistas solo deberían llevar a cabo operaciones en el extranjero, recoger información y espiar actividades de gobiernos extranjeros. Se supone que no deberían tener actividades dentro de los Estados Unidos. William Arkin y Dana Priest han hecho un trabajo investigativo de gran calidad y han encontrado algunas de estas cosas. Después del atentado de las Torres Gemelas, hay ahora más de 10.000 sitios secretos dentro de los Estados Unidos bajo el control del gobierno en la sombra. 10.000 sitios secretos dentro de los Estados Unidos. Ahora hay 1.271 agencias del gobierno que en este momento están involucradas en actividades secretas dentro de los Estados Unidos. En este país hay 1.931 grandes corporaciones privadas, como ser Lockheed Martin, que ahora están involucradas con el gobierno secreto, la NSA y la CIA. Hay 4.800.000 ciudadanos de este país, de los que sabemos, tienen autorizaciones especiales relacionadas con estas actividades secretas. Estos son los que sabemos. La cifra real es mucho mayor. Estas personas han firmado acuerdos de secrecidad. 854.000 de ellas tienen autorizaciones para actividades de alta secrecidad. Cientos de miles de empleados del complejo militar industrial, desde secretarias a gerentes generales, han firmado acuerdos de secrecidad con la NSA o la CIA y ahora están impedidos legalmente de hablar. Si tan solo insinúan de que quieren hablar, hay un sistema que se encarga de destruir la vida personal de estos individuos. Si delatan situaciones a las que objetan, sean estas clasificadas o no, y hablo por experiencia personal, el gobierno tiene el poder de invocar lo que se denomina privilegios de secretos de Estado y detener el curso de sus denuncias legales, sacar esto de la jurisdicción de las cortes y meterlos en prisión. He visto este tipo de casos y tienen esa clase de poder. Delatas alguna situación y la CIA, luego de aplicarte un sistema de destrucción de tu vida personal, te aplica este privilegio de secretos de Estado y, si le hablas a tu mujer o a tu abogado sobre esto, te ponen en prisión. El complejo militar industrial y del Congreso. Este es un ejemplo de su poder, de su control y de su manipulación de nuestros representantes en el Congreso de este país. La sede de la voz del pueblo. En el centro de este esquema se encuentra el Comité del Congreso relacionado a los servicios militares. Los integrantes de este comité son 48 individuos, entre congresistas y senadores. Se reúnen en el marco del Acta de Defensa para decidir cuántos billones de dólares van a ser gastados en los servicios militares y los de inteligencia. Estas deliberaciones son llevadas a cabo en secreto. Nadie sabe de los detalles de los montos asignados a estas operaciones. Los 48 miembros de este Comité de Servicios Militares del Congreso están bajo la influencia de los 5 mayores contratistas militares. ¿Sabían que Lockheed Martin es el principal procesador de la inteligencia que recibe la CIA, la NSA y el FBI? Lockheed Martin ha creado un programa que rastrea toda la información provista por los ciudadanos al servicio impositivo, el IRS. Tus llamadas y tus mails al IRS, tus pagos, todo pasa por Lockheed Martin, la cual, por su envergadura, es casi el equivalente a un gobierno privado paralelo. Recibe tantos fondos del Estado que hemos calculado que se puede decir que cada ciudadano está contribuyendo con $260 al año para que esta compañía básicamente espíe nuestras actividades a través de la NSA y de la CIA. No solo llevan un registro de nuestras actividades impositivas, también registran nuestros envíos por medio del servicio postal. Y han desarrollado los programas biométricos que el gobierno está empleando para identificar a los ciudadanos de este país. Esta buena compañía también hace misiles balísticos, algunos de los cuales venden a otros países. Northrop Grumman, Raytheon, Boeing, Booz Allen y Hamilton. Este es un jugador importante, del que no se escucha hablar a no ser por Edward Snowden. Booz Allen y Hamilton ha sido un segundo brazo de la CIA durante 30 años. Esto es tan así que ayudaron en la creación del sistema de inteligencia del gobierno de Egipto. Esta fue Booz Allen y Hamilton, para la cual trabajaba Edward Snowden. Estas 48 personas, influenciadas por estas masivas corporaciones, otorgan $1 billón al año del presupuesto, financiado por nuestros impuestos, a compañías de defensa del complejo militar industrial. De esta cifra, 46.000 millones son destinados a ventas de armas a países extranjeros. Adivinen quién es el mayor comerciante de armas del mundo. Somos nosotros.
Adivinen quién provee a gobiernos extranjeros de balas, tanques, armas y misiles en mayor proporción. Nosotros. No, no son los rusos. Esa es una pantalla de humo. Lockheed, Raytheon, Northrop, Booz Allen, esto es cuánto estas corporaciones contribuyen a las campañas de estos senadores y congresistas. $700.000 al año para cada uno de estos miembros de esta comisión que decide cómo repartir estos fondos de defensa. ¿Creen ustedes que influencian las decisiones de estos miembros de la comisión? ¿Los controlan? Sí, la unión del lado oscuro. Y, a pesar de su reciente enfermedad, el máximo ejemplo de esto es el senador John McCain. Está en todos los programas de entrevistas y de noticias hablando a favor de las guerras, a favor de armamentos y acciones encubiertas como será el derrocamiento de los gobiernos de Ucrania y de Siria. ¿Se deberá esto al hecho de que el senador McCain recibe $700.000 al año en contribuciones de estas corporaciones? ¿No creen que aquí puede haber un conflicto de intereses? McCain obtiene mucho dinero de su promoción de las guerras. ¿Pueden ver cómo el complejo militar industrial manipula al Congreso y al Senado de Estados Unidos? Y hay mucho más de lo que ven. Esto es una especie de resumen. Lo que la mayoría no sabe es de la existencia de algo que yo llamo el complejo industrial de inteligencia secreta. Es secreto, no se sabe de su existencia. Al centro de esto está el gobierno en las sombras, la CIA, la NSA, la Agencia Nacional Geoespacial y la NRO. Esto es el gobierno secreto, el cual es masivo. Alrededor de este complejo de inteligencia secreta se encuentran los 5 grandes conglomerados privados de inteligencia, de forma similar al caso del complejo militar industrial. Por ejemplo, Leidos Holdings, corporación masiva, hace la mayor parte del trabajo clasificado secreto de la CIA y de la NSA, del cual nadie sabe. CSRA, otra grande, CACI, estas son las que estaban a cargo del programa de torturas en Abu Ghraib. Y créanme que estos programas no se trataban tan solo de inmersión en agua. Esas son mentiras. Y lo que dicen de que esto les permitió obtener información valiosa también es mentira. SAIC, de la que se conoció el programa Trailblazer de la NSA. Thomas Drake delató esto, que está relacionado a la recolección masiva de datos de la población. Este programa malgastó $7.000 millones de los contribuyentes. Estas corporaciones incurren en fraude y otros abusos, y el gobierno encubre la situación. Los contribuyentes no se enteran de esto. SAIC, junto con Booz Allen y Hamilton, perdieron $7.000 millones en un programa fallido de la NSA. ¿Alguien vio esto en las noticias? Claro que no. Y tenemos a Booz Allen y Hamilton, para la que Edward Snowden trabajaba. Se destinan $50.000 millones al año a este complejo de inteligencia secreta, y nadie se entera de esto. Se refieren a esto como trabajo clasificado de alta secrecidad. No rinden cuentas a nadie de sus actividades. No dan explicaciones a nadie, ni siquiera al Congreso. La mayoría de las veces, tampoco al presidente. Luego veremos de qué se trata la función del presidente. En general, este complejo de inteligencia secreta no le rinde cuentas a nadie, y ni siquiera se sabe de su existencia. Y tiene un presupuesto de miles de millones de dólares proporcionados por los contribuyentes. Esto es tan solo la punta del iceberg de los problemas constitucionales de la situación. Tengo convicciones fuertes al respecto. Nuestro país está sufriendo. Tenemos pobreza y una infraestructura dilapidada. Hay personas que están sufriendo y, sin embargo, el Estado profundo y el gobierno en las sombras gastan $50.000 millones al año en servicios de inteligencia. Dólares de los contribuyentes. El presupuesto de defensa es de $598.000 millones. Las bases militares en el extranjero se llevan otros $150.000 millones, muchas de las cuales ya no son necesarias. $5.900 millones
millones son destinados a ayuda militar a otros países. Países como Pakistán, donde no nos quieren demasiado. Creo, le acabamos de dar a Arabia Saudita algo así como $2.000 millones en armamento. Un país cuya base ideológica de wahabismo odia a Occidente. Y nosotros estamos proveyéndolos de armas con nuestros impuestos. 4.000 millones son destinados a lobistas del Congreso. En total, se están destinando $803.000 millones al año para estos gastos. El gobierno federal fue instituido para cuidar de la seguridad y bienestar de su población. Esa solía ser su función. Seguridad social está en rojo. El Congreso y el Senado se han robado ese dinero. Todos nosotros hemos contribuido a lo largo de nuestras vidas a la seguridad social de manera obligatoria. Han tomado ese dinero y lo han gastado. Ya no está. Y ahora están diciendo de que no es una institución sustentable. Y yo digo que esto se soluciona sacando el dinero de aquí y devolviéndolo al lugar de donde se lo robaron. ¿Qué hay de los programas de Medicare con todos estos ciudadanos de edad y sus programas costosos? Dicen que debemos bajar sus gastos, o Medicare va a ir a la quiebra en 10 años. Y yo les digo de dónde podemos sacar dinero para Medicare. De aquí. Nosotros no votamos por esto. Medicaid. También se le han retirado los fondos. Gente que no trabaja no merece cobertura médica. Ya no tenemos dinero para Medicaid. Podemos ver por qué esto es así. Healthcare. Este plan llevó décadas en implementarse. Las personas no podían pagar su cobertura médica, por lo que implementaron Healthcare. No hicieron las cosas bien y ahora lo quieren reformar. Y esta administración quiere dejar fuera de este plan a las condiciones de salud preexistentes al ingreso de los nuevos beneficiarios. Esto implica que la mitad de la población de este país no recibirá cobertura médica bajo este nuevo programa. La infraestructura está vieja y en mal estado. La economía está en un muy mal momento. El desempleo en más del 20%. Las personas están sufriendo en este país. ¿Cómo puede ser que tengamos pobreza en los Estados Unidos cuando hay tanto dinero disponible para derrocar a gobiernos de otros países y enviar armamento a Siria? Creo que es el momento de protestar. Veamos un poco mi anterior hogar, el gobierno en las sombras. Harry Truman creó la CIA en 1947, sin la participación ni la aprobación del Congreso. Luego de algunos años de operaciones, la agencia se había salido tanto de control que cuando en 1963 Truman hizo una declaración en el Washington Post diciendo que hay actividades de la CIA que están arrojando sombras sobre nuestras libertades históricas y siento la necesidad de corregirlas, a los 3 días el Washington Post quitó el artículo. El Washington Post está vinculado al CFR y a la CIA. El artículo fue quitado. Luego, Truman declaró que consideraba a la CIA una agencia siniestra y secretiva. Habiendo trabajado allí, les puedo decir que esto es un hecho. Humildemente, creo que soy el primer ex integrante de la CIA en decir esto públicamente. La CIA es el nodo central del gobierno en las sombras y controla todas las otras ramas de la inteligencia, pasando inclusive por encima del Director Nacional de Inteligencia, institución supuestamente destinada a controlar las actividades de la CIA. Les puedo asegurar que la CIA es la que está a cargo de las decisiones y controla a las otras 16 agencias
de inteligencia. También controla a múltiples corporaciones relacionadas a defensa y a inteligencia. Estas están dentro de los programas de acuerdos de secrecidad y de privilegios de secretos de Estado. Manipulación del presidente y de las decisiones políticas. ¿Recuerdan a los informes de inteligencia falsos relacionados con Irak? Informes falsificados de manera intencional, los cuales llevaron al peor error en términos militares de la historia de los Estados Unidos. Se invadió a Irak en base a informes de inteligencia falsificados por la CIA, con un costo de 500.000 vidas de civiles iraquíes. Cuando se le preguntó a Donald Rumsfeld, una de las caras del gobierno en las sombras, ¿no se siente mal por el hecho de que murieron 500.000 personas? Su respuesta básicamente fue que son de esas cosas que suceden. Estaría bueno que sucedieran cosas como ser que pongan a ese tipo de personas detrás de las rejas. Irak desestabilizó todo el Medio Oriente y desde entonces la región ha sido un baño de sangre. Todo basado en inteligencia falsa provista a un presidente dispuesto a aceptarla. Murieron 5.000 soldados de este país. Entre 20 y 30.000 fueron heridos o quedaron con aflicciones varias. Esta agencia tiene el poder de comenzar guerras en el extranjero mediante operaciones encubiertas por fuera del control de los mecanismos constitucionales. Está involucrada en programas de tortura, drones. Hasta la fecha, la lista presidencial de personas a ser eliminadas mediante el programa de drones ha masacrado 8 fiestas de casamientos. En la búsqueda de matar a un supuesto terrorista, eliminaron casamientos enteros. Esto lo llaman daños colaterales. Para el gobierno en las sombras, la vida humana es barata, y eso nos incluye a nosotros. Ya van generando 80 golpes de Estado en otros países y se han involucrado en múltiples atentados de bandera falsa. Les recomiendo lean Operación Gladio, la alianza impía de Paul Williams, quien documenta los atentados de bandera falsa perpetrados en Italia para desestabilizar a las agrupaciones políticas de izquierda de ese país. Atentados en los cuales fallecieron cientos de inocentes. Les recomiendo lean ese libro. El autor ha acertado con su descripción de los acontecimientos. Esta agencia fue creada en 1947 sin la aprobación del Congreso en un procedimiento completamente inconstitucional. Quiero que recuerden esto. La CIA es una organización inconstitucional. Funciona bajo esos parámetros y es por eso que estamos en esta situación. Está dirigida por funcionarios no elegidos por el pueblo en posiciones de enorme poder. Esta gente que no fue elegida por nosotros nos puede involucrar en guerras. Sus nominaciones no pasan por el Congreso, sino por programas secretos. ¿Alguien se va sintiendo acalorado? Lo que sigue no es mejor, les aseguro. Manipulación de la rama judicial a través de los privilegios de secretos de Estado. Pueden desestimar casos judiciales legítimos. La Corte de Inteligencia Foránea es una Corte Suprema Secreta de Justicia la que aprueba escuchas telefónicas sin autorización de la justicia común, de manera inconstitucional. Quiero ir a la raíz de la situación, pues como dice el dicho, el árbol y sus frutos son una evidencia de sus raíces. El nodo central del gobierno en las sombras fue creado por el Acta de Seguridad Nacional de 1947. Este es el origen de la CIA. La CIA tan solo rinde cuentas al presidente de los Estados Unidos por medio del Consejo Nacional de Seguridad, el NSC. Más adelante, Truman se lamentó profundamente de esto, pues fue completamente quitada de los procedimientos constitucionales del Congreso, con consecuencias nefastas. Esto figura en el Acta de Seguridad Nacional de 1947. Se le permite a la CIA llevar a cabo tales otros deberes y funciones como le vayan siendo indicadas por el Consejo Nacional de Seguridad. ¿Cuán amplio es esto? Y el acta no decía nada referente a operaciones encubiertas. Nunca se mencionó esto. Por lo que la CIA puede y no puede hacer no está definido en ningún documento. No hay restricciones en lo que la CIA puede hacer. Se burla impunemente de la Constitución. No hay supervisión del Congreso sobre esta agencia. Es una agencia federal inconstitucional. Sus actividades encubiertas no son controladas, como ser la entrega de armas en Benghazi, de la que muy pocos congresistas se enteraron. Yo estuve en la comisión de Benghazi. Solo unos pocos congresistas sabían que Hillary Clinton estaba entregando armas en Benghazi por medio de Qatar y Arabia Saudita.
armas que fueron a parar a Al-Qaeda para finalmente llegar a ISIS. Este es el edificio donde inició sus operaciones la CIA, en Foggy Bottom, Washington, D.C. La intención de Truman era de que inteligencia adecuada y objetiva le sea provista al presidente. Ese fue el motivo de su creación. A lo largo de los años, y debido a sus actividades por fuera de la Constitución, la sede central se ha convertido en esto. Y esta es tan solo una de las sedes, en Langley, Virginia, una organización gigantesca. El número exacto de empleados de la agencia está clasificado, así que, digamos, que está en las decenas de miles. Se nos está diciendo que estamos en una nueva guerra fría con Rusia. Los medios de información controlados nos dicen que Rusia influenció nuestras elecciones y hackeó todo tipo de servidores, al punto de que creo que mi lavarropas no funciona por culpa de Putin. Lo que no nos están diciendo es que hay una guerra fría en Washington entre el gobierno elegido por el pueblo y el gobierno en las sombras. Hay una guerra en curso, por si alguien no se ha dado cuenta. El gobierno en las sombras es un enorme conglomerado de secrecidad, vigilancia y operaciones encubiertas de las cuales muchos congresistas no saben. Tiene el tamaño equivalente a 23 edificios del Capitolio o 3 pentágonos, y han espiado en el Senado de los Estados Unidos mientras este procesaba los informes del programa de torturas. El director de la CIA, John Brennan, hackeó las computadoras del Comité de Inteligencia del Senado para averiguar qué sabía este de las actividades de tortura de la CIA. Inclusive hackearon los emails de los empleados de los senadores para saber de qué se estaba hablando en esos informes. ¿No es esto una violación de la Constitución? ¿No es una violación de la ley? Esto es un delito. Sin embargo, no se imputó a Brennan por ninguna de estas acciones. Esta es la parte escalofriante. La CIA espió al Senado de Estados Unidos y el presidente Obama no pudo hacer nada al respecto. A los que dicen que era Obama el que estaba detrás de esto, eso no es cierto. El presidente Obama no podía hacer nada respecto de las actividades de la CIA. Le preguntaron qué opinaba del hecho que Brennan hackeara las computadoras del Senado y contestó que tenía total confianza en John Brennan. No pudo impedirle a la CIA que lo hiciera, ni pudo imputar a Brennan por ese hecho. El presidente de los Estados Unidos no tiene poder sobre el gobierno en las sombras, ni sobre la CIA. Obama no estaba detrás de estas operaciones. No pudo hacer nada por impedirlas. ¿Cómo se maneja la CIA? Por experiencia de 15 años, les digo que se manejan a través del miedo. ¿Qué hizo Brennan al ser descubiertas sus actividades en el Comité del Senado? Dijo que empleados del Senado se apropiaron de documentos clasificados de la CIA, para lo cual no estaban autorizados, por lo que los iban a imputar. Así es como proceden, con amenazas. No funcionó. Ahora lo tenemos a Donald Trump, quien les resulta impredecible. Algunas personas creen que es un patriota, otros dicen que es un narcisista, que es un fascista, que solo es bueno para los negocios. Pero tiene asustado al gobierno en las sombras. Hay que apreciar eso de alguna manera. Sus primeras declaraciones fueron de que iba a examinar los programas de la CIA e investigar qué es lo que han estado haciendo, en especial qué sucedió en el asesinato de JFK. ¿Cómo creen que el gobierno en las sombras, la CIA y la NSA reaccionaron ante esto? Pues tienen muchos esqueletos en su armario. Chuck Schumer, el líder de la minoría del Senado e integrante del Estado Profundo, salió a decir en una entrevista televisiva de que si fastidias a los servicios de inteligencia, estos tienen muchas formas de hacerte saber de su enojo. ¿Significa esto que los servicios de inteligencia pueden eliminar al presidente de los Estados Unidos? Eso es lo que está diciendo este integrante del Estado Profundo. Schumer sabe de lo que está hablando. La única otra vez que vimos un intercambio tan oscuro y dramático entre la CIA y un presidente de este país
Fue con JFK y Allen Dulles, director de la CIA y probablemente una de las personas más malvadas de la historia. JFK lo despidió de su cargo por incurrir en operaciones encubiertas sin informar al presidente. Y Dulles formó un equipo de previos miembros de la agencia para trabajar en contra de JFK y estorbar sus políticas. Sabemos que JFK fue asesinado. Adivinen a quién pusieron a cargo de la comisión investigadora del asesinato. A Allen Dulles. Dulles decidió cuáles agentes de la CIA darían testimonio y cuáles no. También le dio instrucciones a los que testificaron acerca de qué decir y qué no. El zorro a cargo del gallinero. La persona despedida por Kennedy fue la que se encargó de la supuesta investigación del asesinato. Y estaba muy claro que Dulles quería la caída de Kennedy. Eso es historia, y todos pueden sacar sus conclusiones. Estos hechos mencionados son comprobables. Esta situación escalofriante sigue igual al día de hoy. El gobierno en las sombras no ha cambiado desde 1947. Quiero mencionar que hablé hace poco con alguien importante de la NSA, agencia a la que yo llamo los ojos y oídos del gobierno en las sombras. La CIA y la NSA son las dos más importantes. ¿Recuerdan el programa de espionaje interno? Estaban recogiendo 1.500 millones de bits de información sobre los ciudadanos de este país. Emails, llamadas telefónicas, mensajes de texto, el contenido de nuestros mails. Toda transacción electrónica que hacíamos era almacenada por la NSA. Hace 2 años reformaron el programa de la NSA debido a Edward Snowden. Si Snowden no hubiera hablado, no habría tal reforma. Me preguntaron si yo no creía que Snowden era un detestable traidor, y les contesté que no. Que creo que es un héroe. Y yo estaba en contraespionaje. De no haber sido por Snowden, nunca hubiéramos sabido que se estaba violando la cuarta enmienda a la Constitución a un nivel de 1.500 millones de bits de información por día. Y Snowden hizo lo correcto. Si hubiera permanecido aquí a enfrentar el proceso, no habría más un Edward Snowden, se los aseguro. Y sobre la reforma, el senador Ron Paul dijo que cada vez que el gobierno dice reformar algo, hay que desconfiar. Toda la información que habían recogido sobre nosotros previo a esta reforma no fue eliminada, sigue allí. Hay tanta información que tuvieron que inventar una nueva palabra, yottabytes. Suficientes bits y bytes para llenar los estados de Rhode Island y de Delaware. Así de masiva es esta base de datos, ubicada en el centro de datos de Utah. También sabemos que tienen la autoridad para recoger datos de ciudadanos de Estados Unidos por medio de una nueva y secreta Corte Suprema llamada Corte FISA, la que aprueba el espionaje de ciudadanos dentro de los Estados Unidos. Un juez delató la situación al público y por eso sabemos que esta Corte aprobó en un año 30.000 pedidos de espionaje a nuestros ciudadanos, mientras que rechazaron tan solo 12 pedidos. Quiero que recuerden esto. Ahora se le ha dado a la NSA autoridad sobre la seguridad cibernética, lo que le permite investigar a cualquier ciudadano en casos relacionados a seguridad cibernética. ¿Tienen idea de cuán amplio es esto? Pueden justificar investigaciones de 1000 maneras. Sencillamente cambiaron de lugar el sistema de espionaje doméstico. Ambas, CIA y NSA, se escudan detrás de los privilegios de secretos de Estado, lo cual automáticamente cierra las vías legales a cualquier ciudadano o corporación que intente exponer sus actividades de espionaje. Tiranía absoluta. La NSA comenzó como una oficina de cifrado, llamada la Cámara Oscura. Este era su tamaño en sus orígenes, y este es su tamaño ahora. Este es el centro de datos de Utah, una facilidad de miles de millones de dólares con tales requerimientos de energía eléctrica que precisan de gigantescos sistemas de enfriamiento para sus sistemas informáticos. Regresemos a la Constitución, por la que muchas personas de este país han dado sus vidas. Este país debería volver a respetar a su Constitución.
Como ya lo he dicho, el Congreso es nuestra voz, nuestra única voz en Washington. Se supone que representan al pueblo. Si tú eres el gobierno en las sombras y quieres controlar al pueblo, ¿qué debes hacer? Controlar al Congreso. Y eso es exactamente lo que están haciendo. El Congreso tiene la autoridad legal de controlar a la CIA mediante el control de su presupuesto. El problema con esto es que la CIA clasifica a estos documentos y de esta manera impide el escrutinio de sus gastos, paralizando el Congreso. El Congreso no puede regular nada, pues todo el presupuesto de la agencia es secreto. Boom! Well played, CIA. Well played. El Congreso tiene un par de comisiones supuestamente encargadas de supervisar esta situación, pero no cumplen con esta función. Tienen pocos empleados y estos son inexpertos. Y además de esto, la mayoría de los congresistas y senadores nunca investigarían demasiado a la CIA, porque si lo hacen, sería cometer suicidio político. Me dicen que tienen armarios llenos de documentos por investigar y los dejan allí, sin mirarlos. Los lobistas del complejo militar industrial y del de inteligencia controlan a los congresistas y a los senadores. Ya vimos esto. Hay un gran intercambio de puestos de trabajo entre el Senado y el complejo militar industrial. Si haces lo que Leidos Holdings y Lockheed Martin quieren que hagas, cuando dejas el Senado tienes un trabajo de 6 millones al año en estas corporaciones, el cual te fue prometido en tu estadía en el Senado. James Comey, el anterior director del FBI, recibió de Lockheed Martin 6 millones de dólares en un año, mientras Lockheed hacía grandes contribuciones a la Fundación Clinton, a la que Comey se supone debía investigar. Comey también está vinculado al lavado de dinero de carteles mexicanos por medio del HSBC. Vimos cómo en esencia condenó a Hillary y luego la dejó libre de cargos. Si cualquiera de nosotros hiciera una centésima parte de lo que hizo Hillary, perderíamos nuestro trabajo y probablemente iríamos a la cárcel. El gobierno en las sombras controla al gobierno elegido por el pueblo. Este es uno de los casos más claros que he visto en los últimos 20 años. Y, lamentablemente, nuestros congresistas y senadores no son constitucionalistas, sino más bien estadistas. No tienen ninguna intención de cambiar el sistema. Son parte del Estado y quieren seguir siéndolo. Quieren mantener sus puestos. Son estadistas. Hay una gran diferencia entre ser congresista y ser un estadista. ¿Qué hay de estos planes de Obama en el gobierno en las sombras? El gobierno en las sombras tiene influencia en ambos partidos políticos. Clinton y Bush padre participaron del escándalo con las transacciones con drogas en Irán. Violaron nuestras leyes y las internacionales con el comercio de drogas. En este caso, Bush y Clinton trabajaron juntos, siendo de distintos partidos políticos. Bush hijo estuvo a cargo de Irak, el espionaje mediante la NSA, los programas de tortura y prisiones secretas de la CIA, las investigaciones extrajudiciales del FBI y mucho más. Y Barack Obama, de los demócratas, persiguió legalmente a la mayor cantidad de informantes en la historia de nuestro país. Amplió enormemente el programa de espionaje de la NSA, implementó la lista presidencial de asesinatos mediante el programa de drones, entregó armas a los rebeldes y terroristas en Siria. Uno de estos grupos apoyados por el gobierno en las sombras, el Ejército Libre de Siria, entró a un poblado mayormente cristiano de ese país y masacró a su población. Muchos de estos grupos se han unido al Estado Islámico y tienen equipamiento y armas de los Estados Unidos. La fundación de Hillary Clinton recibió varios millones de dólares de Arabia Saudita mientras era secretaria de Estado. Recibió cientos de miles de dólares de Wall Street, del complejo militar industrial, llevó armas a Benghazi, Libia y derrocó a Gaddafi cuando éste estaba intentando hacer las paces con Estados Unidos, al punto que inclusive le dijo al gobierno de este país, a la secretaria de Estado y al presidente, que estaba dispuesto a abandonar Libia y pedir asilo en otro país. Y la entonces secretaria de Estado, Hillary, procedió con lo que yo considero el asesinato de Gaddafi, destruyendo a ese país y su infraestructura.
Como pueden ver, el gobierno en las sombras no está centrado en un partido político ni en una administración. Esto va sucediendo desde 1948. ¿Qué hay del Congreso? Los congresistas nos dicen que si los votamos van a ir a Washington a reformar el presente desastre. ¿Pero qué es lo que terminan haciendo? Apoyando a las actividades del gobierno en las sombras, como ser la guerra en Siria y tantas otras. Apoyando las operaciones encubiertas. Y fueron los congresistas y senadores los que aprobaron el programa de espionaje doméstico de la NSA. Creo que hemos perdido al Congreso, y este es uno de nuestros grandes problemas. Veamos algunas actividades ilegales del gobierno en las sombras. ¿Recuerdan que dije que violar la Constitución es un delito? Veamos algunas de estas violaciones en las que incurre el gobierno en las sombras. Controlar las audiencias del Congreso, ocultar documentos y testimonios al Congreso, no permitir la participación del Congreso en programas encubiertos, ocultar mediante la clasificación de documentos operaciones ilegales, como ser el tráfico de drogas en Sudamérica y otros lugares. Crear fondos encubiertos por medio de actividades ilegales, de las cuales no se informa al Congreso. Control del Senado mediante actividades de espionaje. La CIA y la NSA espían al Senado, como ser con las conversaciones de los senadores respecto del acuerdo de energía nuclear con Irán. La NSA realizó escuchas y grabaciones telefónicas de las conversaciones de los congresistas. Esto es un delito. Control de la justicia mediante la Corte FISA y los privilegios de secretos del Estado. También hacen uso a su discreción del dinero de los contribuyentes, sin supervisión alguna. Espían a los ciudadanos de este país y funcionarios que mienten bajo juramento. Tengo grabaciones de cada uno de estos funcionarios mintiendo bajo juramento. Cuando se le preguntó a Robert Mueller si el FBI estaba irrumpiendo en las casas de ciudadanos de este país sin autorizaciones judiciales, respondió que lo hacían en tan solo unos pocos casos vinculados al terrorismo. Confrontado con que estos casos eran muchos, dijo que lo habían hecho en 47 ocasiones relacionadas a casos de terrorismo. Un funcionario le contestó que sabían de más de 2.000 casos, a lo cual Robert Mueller, bajo juramento, dijo, bueno, 2.000. Luego de algunas investigaciones más, le dijeron que no eran 2.000, que eran 4.000. Su respuesta fue, bueno, 4.000. Luego de más investigaciones, le dijeron que eran muchos más los casos y que, si en su calidad de director del FBI, podía decirles cuántos han sido estos. Su respuesta, no recuerdo. ¿No puedes recordar? Eso es una mentira, y bajo juramento. Sabe perfectamente bien en cuántas casas de ciudadanos de este país han irrumpido sin ninguna orden judicial, y se cuentan en los miles. Más violaciones a la Constitución por parte del gobierno en las sombras. Operaciones secretas que incurren en violaciones a los derechos humanos. Al día de hoy, han muerto en Siria 475.000 civiles debido al conflicto desatado por los rebeldes respaldados por la CIA. Han muerto unos 100.000 militares sirios. Estamos hablando de un 10% de la población muerta en este intento de derrocar a su gobierno. En Chile pusieron a Augusto Pinochet en el poder. La CIA apoyó la ejecución, tortura y asesinato de 40.000 civiles. La CIA apoyó financieramente al gobierno de Pinochet sabiendo de estas actividades. junta officials under Pinochet that they knew had human rights violations, that they knew were executing people, and they were on the CIA's payroll. Más violaciones a la Constitución por este gobierno en las sombras. Silenciar a informantes mediante la quita de su derecho a justo juicio, como le sucedió a John Kiriakou, quien fue puesto en prisión por revelar el programa de tortura y detenciones y el de prisiones secretas. Y no era solo impedir la normal respiración de los detenidos. Hubo muchos que fueron seriamente heridos y también hubo muertos. Eso es el resultado de estos así llamados métodos de interrogación mejorada. Son programas de tortura en los cuales muchos han muerto. Entre otras cosas, se ha usado electricidad. Cartas de seguridad nacional. Con estas, el FBI puede ir a tu negocio y exigir a tu encargado la entrega de lo que sea que requieran. El programa de asesinato mediante drones. ¿Alguien votó por esto? Hay una lista presidencial de gente para ser asesinada. Señor presidente, ¿a quién ponemos hoy en la lista? Y ya no es necesario ser terrorista para ingresar a la lista. Ahora se evalúa el perfil de comportamiento de la persona a eliminar. Ahora tenemos cosas como, se comporta como si fuera un terrorista. Eliminémoslo junto con la fiesta de casamiento. Eso es lo que están haciendo ahora, matando gente en base a sus perfiles de comportamiento, sin asegurarse que sean verdaderamente terroristas.
9/11. El atentado del 11 de septiembre del 2001. Desde ese momento, nuestro gobierno ha sido puesto bajo algo llamado Programa de Continuidad del Gobierno. Esto significa que cuando en ese momento Bush declaró la guerra al terrorismo, la Constitución fue suspendida bajo el Programa de Continuidad del Gobierno. Este programa continuó vigente bajo Obama y seguimos en un estado de emergencia debido a esta guerra contra el terrorismo. Lo que significa que, bajo este programa, pueden suspender la Constitución cuando ellos lo decidan, ahora mismo si quisieran, pues no ha sido desactivado. ¿Qué hace el gobierno en las sombras? Si te atienes a sus reglas, eres recompensado. Si no lo haces, te suceden cosas como a mí. Eres alguien a ser vigilado. Si juegas de acuerdo a su libreto, eres recompensado, como el director de la CIA, George Tenet, es recompensado en esta imagen por George Bush con la Medalla Presidencial de la Libertad. En este caso, la recompensa fue por presentar información falsa, la que llevó a la invasión de Irak y a la muerte de cientos de miles de personas. También por no revelar información crítica previa al ataque del 11 de septiembre. La CIA estaba investigando a 2 de los supuestos terroristas. Luego de los ataques, la CIA fue la única agencia federal que se rehusó a proveer de información de lo que sabía previo a esos ataques. Clasificaron todo. Tenet estuvo a cargo del programa de tortura y los de secuestros y prisiones secretas. Invocó los privilegios de secreto de Estado para cerrar más casos legales que ningún otro director de la CIA. Adivinen quién era su máximo funcionario mientras llevaba a cabo estas acciones. John Brennan, quien luego fue recompensado con el cargo de director de la CIA. El gobierno en las sombras premia a los fieles. ¿Qué hizo Brennan? Aumentó el nivel de todos estos programas. Es la continuación del gobierno en las sombras. Estos premian a los suyos, sin importar las violaciones a la Constitución. En mi libro denomino esto la tiranía de la secrecidad. Esta es la nueva tiranía. Usan la secrecidad para llevar a cabo acciones completamente ilegales, actividades que no están dirigidas contra gobiernos extranjeros, sino contra el pueblo de este país. La nueva tiranía. Si quieres mantener tus actividades fuera del control del Congreso y de la Constitución, las clasificas como secretas. ¿Recuerdan esta cita? La misma palabra secrecidad es repugnante para una sociedad libre y abierta. Y hay un grave peligro de que una declaración de la necesidad de una mayor seguridad, vean aquí 11 de septiembre, sea utilizada en beneficio de los objetivos de aquellos deseosos de llevar su significado al extremo límite de la censura y del encubrimiento por parte de las estructuras de poder. Kennedy también dijo esto: destruiré a la CIA y desparramaré sus restos al viento. Luego de esto fue asesinado y Dulles presidió la comisión a cargo de la investigación. Eso es lo que sucedió. Nuestro gobierno ha cambiado mucho desde lo que era antes de 1948 y de la creación de la CIA. Fue allí que perdimos a nuestra Constitución. Necesitan saber también de esto, los privilegios de los secretos de Estado, lo máximo en la tiranía del gobierno. Un bombardero B-29 cayó en el estado de Georgia en el curso de una misión clasificada, supuestamente llevando a cabo un experimento secreto. Fallecieron 9 miembros de la tripulación, 3 de ellos civiles. Las viudas de los civiles le pidieron explicaciones a la Fuerza Aérea. Algunos de los muertos tenían hijos, querían saber qué pasó. La Fuerza Aérea les dijo que no podían decirles, pues los detalles estaban clasificados. Las viudas no aceptaron esto e iniciaron una demanda legal. Fue entonces que la CIA implementó el privilegio de secretos de Estado, basándose en un decreto de la monarquía inglesa. Este país supuestamente se había liberado de los reyes de Inglaterra. Implementaron esto en ese momento. Cerraron el caso legal y les dijeron a las viudas que si hablaban de ello, irían a prisión. Sin embargo, el informe del accidente apareció en Internet, no clasificado como secreto, y este reveló una seria negligencia por parte de los pilotos, quienes causaron la caída del avión.
Fue entonces que las ramas ejecutiva y judicial del gobierno convirtieron en ley a los privilegios de secretos de Estado. Con esta ley se impide cualquier escrutinio de las actividades de espionaje domésticas y las más tiránicas actividades del gobierno están basadas en una mentira de la Fuerza Aérea. Y ahora es utilizada con total impunidad para impedir acciones legales de ciudadanos y/o corporaciones en contra de la NSA y de la CIA. Esta información es clasificada para siempre y ni siquiera el Congreso tiene acceso a ella. Este es el informe de ese accidente de aviación, el cual está en Internet. Describe el error de los pilotos y no hay nada de secreto en esto. Esta es Elizabeth con su hija. Dijo que perdió toda fe en este país y que se sintió traicionada. No recibieron ningún tipo de compensación por la muerte de sus maridos y su acción legal fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia. La secrecidad mediante la clasificación ha sido utilizada por el gobierno en las sombras para protegerse de actividades constitucionales desde 1948. Vamos con la pregunta de si el gobierno en las sombras controla a nuestro gobierno elegido por el pueblo. Repasemos. Control sobre el Congreso. Manipula las audiencias del Congreso. Testimonios falsos. Información clasificada como secreta. No se le permite acceso a los congresistas y senadores a sus programas. Clasifica documentos para ocultar sus actividades ilegales. Pone trabas al Congreso mediante los privilegios de secretos de Estado. Control sobre la Casa Blanca. Lleva a cabo operaciones de las cuales el presidente no es informado. Se manipula al presidente mediante información falsa, como la de Irak. Inclusive llegan al punto de interferir con la reelección del presidente. Pueden impedir la reelección de un presidente. Control sobre la justicia por medio de la Corte Suprema Secreta FISA y los privilegios de secretos de Estado. Controlan a nuestro gobierno elegido por el pueblo. ¿Cuál es el modus operandi del gobierno en las sombras? ¿Cómo controla el Congreso? Si quieren ocultar actividades ilegales, ¿qué se hace? Veamos un ejemplo. El Congreso pide un informe acerca de las torturas. La CIA se lo provee. El Congreso pide documentos de la Corte Suprema Secreta FISA. La NSA se lo provee. El Congreso pide información sobre las actividades de tráfico de armas y drogas en México. Los servicios de inteligencia se la proveen. Luego de los sucesos del atentado a las Torres Gemelas, la CIA se niega a entregar información a la comisión investigadora. Luego de mucho tiempo, les entregaron esto, 28 páginas del informe, donde las menciones a las conexiones de otros países al atentado están totalmente tachadas. Eso es lo que hacen. Una pregunta que muchos se hacen es que, si esto está sucediendo en este tipo de escala, con miles de personas involucradas, ¿por qué nadie, a excepción mía, está hablando de estas actividades? Hay un sistema destinado a destruir a los que informen de la situación al público. Daré rápidamente algunos detalles. La CIA intentó impedir que yo mencionara que trabajé en la agencia, por lo que, mediante un acta de libertad de información, obtuve mis registros profesionales y los puse en el libro que publiqué. Performance appraisals and all that other stuff, unbeknownst to the CIA through a Freedom of Information Act request, and I put them in the book. So, you know, not trying to be a big dog, I'm just saying. Esto es el motivo por el cual aún estoy aquí. This is why I'm still standing here today. Otherwise, I'd be a puff of smoke. All right, let me wrap this up. Cuando hice públicas estas cosas, implementaron una orden legal para impedirme hablar, una orden mordaza, pero no me dejaban ver la orden mordaza, aduciendo de que su contenido era demasiado sensible para mis ojos. Durante 2 años. Luego de 2 años, me proveyeron de esta orden mordaza. Aquí está. Mismo modus operandi que vimos antes. El 50% de la misma está tachado. Me dijeron que si hablaba de esto podía ir a prisión. Así que lo puse en mi libro por escrito.
Estaban esperando que dijera algo que infringiera una orden de la que yo no podía siquiera saber su contenido. Eso es lo que hacen. Hay un sistema que usan para destruir las vidas de los que delatan la situación. Los destruyen financieramente, personalmente, destruyen sus carreras y, si es necesario, también las finanzas de sus familiares. No tengo tiempo de ver en detalle estas actas para la protección a los informantes, pero básicamente son una farsa. Si los empleados quieren delatar la situación mediante una demanda legal, el sistema solo les permite elegir de un listado de profesionales legales aprobados por la agencia. No se permite otros abogados en estos litigios. La CIA clasifica toda la información personal del litigante y dice que es propiedad de la CIA, por lo que el empleado y su abogado no pueden ver ni los documentos creados por él. También demoran los litigios, interponen los privilegios de secretos de Estado y amenazan con prisión a los empleados si hablan de esto. Es por eso que nadie delata la situación. It goes on, and I've documented this. It's a refined system to destroy these people. That's why you don't see them coming out. It's, in some cases, estos sistemas destruyen la vida de los informantes. ¿Recuerdan el caso de Gary Webb? El crimen perfecto. Perdió a su familia, a su carrera, sus finanzas fueron destruidas. Acabó en una habitación de hotel con 2 balas en su cabeza. Supuesto suicidio. ¿Cómo te disparas 2 veces en la cabeza? Escapa a mi comprensión. William Binney expuso el programa de espionaje interno de la NSA. Un equipo SWAT de la policía irrumpió en su casa para detenerlo. Thomas Drake expuso el programa de espionaje de la NSA por los canales establecidos para hacerlo. Mismo tratamiento que a Binney. Kirk Wiebe, misma cosa. John Kiriakou, 2 años de prisión por delatar el programa de torturas. ¿Qué hice en mi libro para mencionar lo que me sucedió? Censuraron varias páginas de mi libro. Esto es ilegal, pues no era información clasificada, pero lo hicieron igual. Diagnósticos médicos, exámenes medioambientales, testimonios de terceros, por lo que puse un código dentro del libro el cual expone la situación. Esta es la sombra del joven que casi fallece. El gobierno en las sombras detesta la luz. ¿Qué hacemos frente a esta situación? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos ante este gobierno en las sombras que en este momento controla a nuestro gobierno electo de manera encubierta? Podemos iniciar un movimiento de concientización a lo largo de este país, todos nosotros. Todos los grandes movimientos que han tenido lugar desde Gandhi a Martin Luther King comenzaron con una persona que decidió que ya había tenido suficiente y que iba a hacer algo al respecto. Establecer miles de grupos, generar una tormenta en los medios sociales, como lo va a hacer Dane cuando publiquemos este video en YouTube. Creo la última vez tuvimos 1 millón de vistas. La última conferencia que hicimos sobre el gobierno en las sombras, tuvimos 1 millón de vistas. Generemos una tormenta en las redes sociales. Saben que tenemos la web y créanme que están asustados. Debemos echarlos a todos, congresistas, senadores, funcionarios de todos los niveles. Debemos echarlos a todos, debemos sacarlos y poner a gente que respete la Constitución. Como un ex agente de la agencia, me gustaría ver que se la reforme de manera total, o mejor aún, que se desmantele a esa siniestra e inconstitucional organización. Algo hay que hacer. No debemos olvidar nunca esto. Este gobierno fue creado como un gobierno por y para el pueblo. El Congreso y el Senado son nuestros representantes, no la CIA ni el complejo militar industrial. Se supone que un gobierno constitucional debe servir al pueblo y no al revés. Las violaciones a la Constitución por parte del gobierno son delitos. Este gobierno ha roto las leyes constitucionales. Están usando nuestros impuestos para llevar a cabo todas estas acciones, y el arma de la tiranía es el miedo. El gobierno en las sombras quiere ser temido. Superé mi más grande escollo en el 2012 cuando decidí que ya no les iba a tener miedo. Cuando decides que no les vas a tener más miedo, eres libre. Esa es su única arma. Cuando termino mis charlas, me gusta citar a Jefferson. Cuando un pueblo teme a su gobierno, tenemos tiranía. Cuando un gobierno teme a su pueblo, tenemos libertad. Gracias a todos.